He creado mi propio mapa de rally sin necesidad de usar Blender, con un editor sencillo. Quédate porque te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso de manera súper fácil. Os voy a enseñar a cómo hacer un mapa de rally con su pista de tierra y los mapas de elevaciones y todo lo necesario para que podáis hacer rally. Entramos en trecorsa.com, esta es la versión de pago, son 20 euros, un único pago y lo tenéis para siempre. Tenéis la versión gratuita también, pero tendríais que hacer las montañas a mano y no podríais importarlas de satélite. Vamos a darle a Start Creating, ignorando todo esto porque vamos a importar de satélite. Perdonad, he ido demasiado rápido. Le damos aquí a Trace Satélite y nos vamos a coger la pista de rally que más nos guste. Yo en este caso me voy a ir a las Islas Canarias, en concreto a la isla de la Gran Canaria, y aquí hay pistas de rally muy chulas. Voy a buscar una pista de tierra, que aquí hay muchas, como esta de aquí por ejemplo. Mira, con un trocito me basta. Con este trocito me basta. Sería esto de aquí. Vale, voy a hacer un trocito pequeño porque es para el tutorial. Y aquí, muy importante, tenemos estas opciones. Solo tenemos esta, porque estas de aquí son APIs, que valen dinero. Esta es gratuita, ya viene por defecto. Y luego el Elevation Data Provider, tenemos todos estos. Vosotros lo tendréis desactivado. Os voy a enseñar cómo se activa esto. Nos vamos a nuestro Trecorsa, nos vamos a My Account, nos vamos a API Keys y aquí tenemos para poner las API Keys de 4 servicios. Yo he puesto el del GPXZ y el del Open Topography API Key. ¿Cómo se ponen estas API Keys? Aquí abajo nos lo dice. Para conseguir la de GPXZ nos vamos aquí y tenemos un plan gratuito, cosa que Google Maps nos pide tarjeta y eso no mola. Y Mapbox también nos pide tarjeta, pero esto no nos pide tarjeta. Current plan es este. Y nada más registrarnos en esta página, nada más registrarnos, nos dan una API Key, ¿vale? Esta aquí la tengo emborronada para que no me la cojáis, básicamente. Y nada, con esta API Key la pegamos aquí. Pegaríamos la API Key aquí, yo ya la tengo configurada. Y ya está, le damos a Save. Y cuando volvemos a refrescar la página del Trecorsa, simplemente nos aparecerá aquí las opciones para poder poner esto. Yo recomiendo esta para, si cogemos tramos cortitos, cógete esta, el High Resolution de 2 a 10 metros, el Global, porque nos guardará bastante bien la resolución del terreno. Si habéis configurado la otra API de Open Topography, tendréis también estas otras de aquí. Vamos a darle a Import View to 3D. Y aquí tenemos el mapa con sus elevaciones. Vamos a darle a Texture Paint, esto es lo primero. Vamos a, vamos a ver qué hay aquí. Es un mapa puramente de césped. Aquí lo que quiero que sepáis que la pintura roja sirve para la arena, el verde para la hierba y todo lo que sea roca es el color azul. Entonces, si hay tramos aquí como que son un poco más de arena y tal, podemos pintarlo. Yo lo voy a pintar todo, voy a poner aquí en el más opacity a tope, bueno, más o menos que se vea aquí el terreno. Y bueno, le voy a poner con el pincel grande, le voy a pintar todo de verde porque todo esto es césped. Luego se verá ese césped en el Assetto Corsa, importante. Pues si queréis poner estos trocitos en los que tiene arena, que es un poco más de arena, pues podéis tocárselo, ¿veis? Pinto aquí estos trocitos de arena. Aquí también hay arena, arena. Y ya está, y le pongo pues un poquito, ¿vale? Y así quedaría pintado. Y ahora pues bueno, paso a paso os enseño lo básico para que podáis usarlo en vuestro Assetto Corsa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a empezar aquí. Vamos a hacer este terreno que vaya por aquí, haga estas 4 curvas y aquí finalice. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Nos vamos a Terrain Editor y lo primero que vamos a hacer va a ser añadir las carreteras. Aquí, Draw Road, ¿vale? Y es una carretera de tierra, os estoy enseñando a hacer un mapa de rally. Entonces, pongo aquí un punto, simplemente dándole aquí, tenemos ya la opción de poner puntos. Pongo un punto aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, me va creando la carretera. ¿Qué pasa si yo quiero borrar? ¿Qué pasa si yo quiero borrar los puntos? Pues le doy a clic derecho y borro puntos. Esto que lo sepáis. Entonces voy añadiendo puntos. Selecciono la carretera si la he seleccionado en un momento, porque si hago clic derecho fuera, deselecciono la carretera.
Entonces, selecciono la carretera, me pongo en el modo carretera y sigo creando puntos. ¿Vale? Los puntos van por aquí, aquí hay una curva. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Esto se mete entre las montañas, esto no queda bien. Le damos a Regenerate y se adapta al terreno de la carretera. ¿Lo veis? Entonces, si queremos probarlo, aquí tenemos un icono de un coche y podríamos ver si la carretera es suficientemente ancha, suficientemente estrecha, como nosotros queramos. Y podemos ver pues lo que hemos creado. ¿Ves? Aquí hay una cosita rara. Esto no está bien. Pues lo podemos arreglar. Voy a acabar primero de todo la carretera. Y diréis, ¿y por qué no es una carretera de tierra? Esperadme. Ahora os hago la carretera de tierra. Primero dejadme acabar esto y enseñaros unas cuantas cosas. Y ahí acabaría. Le damos aquí a Regenerate para que se adapte la carretera. Bien, para convertir esto en una pista de tierra, fijaos este fallito de aquí. Ahora lo arreglaremos, no os preocupéis. Primero de nada, convertir esto en un circuito de tierra. Seleccionamos la Road 1. Aquí, nos ponemos aquí en el modo selección. Y aquí en las Edit Road 1, en el modo edición, en Shoulder Shape, aquí donde pone Road Surface, Road Texture, le vamos a dar al perfil 3 y le vamos a dar a regenerar y ¡pum! Se nos pone el circuito de tierra. Lo podemos probar con el cochecito, ¿vale? Nos damos un paseo y vemos esto está bien. Esto tiene unas líneas por los laterales que lo hace poco realista. Luego en el Assetto Corsa se ve mejor, pues se ve la gravilla, aquí se ve césped, se ve mucho mejor en el Assetto Corsa y luego lo veréis. Vamos a quitarle las líneas, estas de aquí, que son típicas de carretera. Y están aquí donde pone lines, white line, le damos a known. Le damos a regenerate y ya está. Nos quitaría las líneas y sería full de rally. ¿Ok? Vamos con estas cositas raras de aquí. Que sepáis que cuando nos pongamos en el modo este de mover, nosotros podemos seleccionar un punto y podemos moverlo si queremos. Si no ha quedado demasiado bien, podemos, pues, ¿veis? Separarlos, ¿no? Para que quede mejor. Pero como aquí hay un peralte raro, ha hecho un poco rara la curva, ¿vale? Aquí más o menos pues la puedo arreglar un poquito y así quedaría, un poco arreglada, más o menos. Se puede ir puliendo para que quede mejor, así estaría. Más cosas, podemos jugar con la altura. A lo mejor aquí hay un problema de altura, entonces le vamos a regenerate y podemos tocar la altura pues para que no se vean esas cosas raras. Luego también está esto de aquí, que lo que vamos a hacer es jugar con el peralte. Yo esto no lo tocaría para nada, porque el peralte está perfecto cuando nos crea las carreteras. Y esta herramienta de aquí me interesa mucho, porque esto lo que permite es que cuando seleccionamos un punto y le damos a la ruedecita al mouse, podemos hacer más pequeña la carretera. ¿Lo veis? Pero no lo voy a tocar porque voy a tocar el grueso general. ¿Cómo se toca el grueso general? Ahora veréis. Yo considero que esta carretera es demasiado ancha para ser una pista de rally. Parece una pista de 2 carriles de asfalto. Entonces, seleccionamos la Road 1 y aquí donde pone Dimensions están 12 metros. Le vamos a bajar a, no sé, a 7 metros. Vamos a darle a Regenerate y la pista se hace mucho más estrecha, más parecida a lo que sería una pista de rally. Vamos a darle al cochecito para probarlo. Y ahora ya vemos que el camino es un poco más estrecho. Uy, estos buguecitos, a ver si los arreglan. Bueno, como podéis ver, el camino es más estrechito ahora para hacer rally y demás. Y aquí tenemos pues un pequeño tramo de rally. No sé si originalmente esto es un tramo de rally en la vida real, pero bueno, me lo he inventado un poco. Me he inventado mi propio rally. Lo siguiente que tenemos que aprender, y no quiero hacer el tutorial más largo, es a poner arbolcitos. Aquí en el apartado de árboles pues tenemos arbustos. Tenemos aquí la brocha. Ponemos arbustos. Y con la brocha pues pintamos arbustos por todas partes. Me acerco para ver mejor. Y podemos poner arbustitos por todas partes. Como es un tutorial no me voy a liar a poner arbustos. Así que la meta que está aquí, voy a poner un poco por la meta para que se vea pues que pongo arbustos. Luego también podemos poner árboles. Tenemos árboles 3D súper chulos. Podemos poner, no sé, pinos. Pues los ponemos así con la brocha. Ponemos unos cuantos pinos y los ponemos por aquí. No le tocan por aquí, pues le metemos unos cuantos pinos. Ahí que queden súper chulos. A lo mejor este mapa no tiene pinos en la vida real, pero es para enseñaros que podéis poner árboles con su variedad y todo.
Lo siguiente, ya hemos puesto árboles, pinos, arbustos. El césped se verá dentro del juego. ¿Por qué se verá el césped? Por esto del texture paint, ¿vale? Esto lo que le dice al juego es que diga, aquí va césped, aquí va arena, ¿vale? Importantísimo. El tema de, bueno, si queréis meter peatones, tenéis aquí peatones, pues animando la carrera. Los podéis poner por aquí, a ver. Vamos a acercarnos, que los controles son un poquito malos, ¿eh? Puedes poner una persona solo, ¿veis? Aquí animando, lo típico, ¿no? O podéis usar la brocha, poner brocha gorda. Esto es la policía, espectadores. Ah, mira, podemos incluso mezclar, bueno, pues aquí pues pintamos, ¿no? Ahí en medio no te me pongas, que te voy a atropellar. Bueno, es igual, lo ponemos ahí. No, mira, se pueden quitar con la cruz aquí. Podemos quitar espectadores que no nos interesen. Ya tengo mi tramo de rally, me lo podría currar más. Y ahora por último enseñaros lo de la meta, el punto A y el punto B. Start and Pit Settings. Aquí tenemos dos modos, Circuit Type. Circuit Type Closed Circuit, que esto sería un circuito que da la vuelta, un anillo. Pero esto es un rally, es A a B, de un punto A un punto B. Entonces, este sería el punto A. A lo mejor nos ha hecho la meta un poco demasiado para atrás. Pues la meta no, perdón. Esto es el inicio. El inicio lo ponemos un poquito más adelante. Y la meta nos la ha puesto aquí al final porque nos ha detectado que es el fin de carretera. Pues lo vamos a poner aquí un poco más atrás, porque no queremos salirnos del mapa. Va un poco mal, los controles. Y ahí estaría, ¿vale? Ahí ponemos la meta. Entonces, el tema de los coches. Los coches rojos son los pit lanes. Es decir, donde están los coches en el pit lane. Nosotros, por ejemplo, aquí hay una opción, esta de aquí, que podemos poner surfaces. Esta creo que es la de tierra. Y nosotros podemos crear aquí una superficie de tierra. Lo vamos a crear aquí. Ahí está, regenerate, vale. Ya tenemos aquí pues un pit lane. Y ahora aquí, en esta opción, podemos coger estos coches y los ponemos aquí en el pit lane. Y podemos modificarlos, ¿vale? El pit lane estaría aquí. Aquí estarían los coches aparcaditos. Move mode. Move pits. Group, single. Aquí tenemos el pit spacing. Podemos hacerlo pues que estén más juntitos. Luego el start spacing. Esto es la parrilla de salida de los coches. Podemos hacerlo que sea en columnas de 2, columnas de 3. O como es un rally, pues columnas de 1. Lo podemos mover, esto lo ponemos aquí en recto. ¿Cuántos players? Podemos poner hasta los que queramos. Le damos a regenerate y se pondrían demasiados, pero esto no sería realista. Para un rally pues voy a poner, a ver, 7. 7 es demasiado, ¿no? Igualmente, vale, pues vamos a poner 3. Ahí está, vamos a poner 3. Y nada, que sepáis un poco pues el tema de los players y demás. ¿Qué más? Cosas más que debería saber para el rally. Yo creo que ya está bien. Podemos poner alguna que otra casita con esto. Edificaciones que vienen. Pues por ejemplo podemos, no sé, poner una casita, un hotel. Pues la ponemos por aquí. Esto se puede mover, drag and orbit, tal. Aquí en el modo selección yo puedo mover las casitas. Puedo rotarlas. Con el control puedo hacerlas más grandes. Y con el shift puedo rotarlas para que queden pues mejor puestas que como las he puesto yo. Y aquí en el puzzle, ya por último, podemos importar modelos 3D. ¿Veis que aquí podemos importar modelos en OBJ o en FBX? Esto para los que hagáis Blender ya directamente. Entonces podemos probar esto. Y ahí tenemos los árboles. El maldito bug de... Bueno, este programa es que está en beta. Ya por último, le voy a llamar mi rally aquí en track name y lo voy a guardar en el cloud. Esto se va a guardar en nuestra cuenta de Trecorsa y lo vamos a exportar en Export Center. Le damos aquí. Estas son otras exportaciones que he hecho. Start New Export, queremos el full zip. Start Export. Esto va a tardar un ratito. Una vez exportado nos descarga el mapa. Aquí lo tenemos. Abro mi Content Manager y le arrastro el mapa. Se lo arrastro aquí. Si no tenéis Content Manager, pues buscar la carpeta Content dentro de la raíz de Assetto Corsa y lo instales ahí igualmente como si fuera un mapa normal descomprimiéndolo, ¿vale? Yo uso el Content Manager. Lo arrastramos aquí y ya nos lo reconoce, lo que hemos dibujado. Es un detallazo. Le damos a instalar, ya lo tenemos. Y lo vamos a buscar aquí.
Mi rally. Este es el mapa que acabamos de crear. Nos hace una preview con su mapa y todo. Un poco de información y eso. Ok. Vamos a coger un coche de rally. A ver qué tengo por aquí. Voy a coger este coche de rally. Inicio el aseto y bueno, como podéis ver, ahí veis las marcas, ¿no? Del suelo. ¿Lo veis? Las marcas del suelo como si fuera tierra. ¿Veis todo el césped y la arboleda? ¿Veis? Como un rally de verdad. Aquí tenemos pues el césped, muy bonito. Los rayos del sol. Esto, ¿veis? Aquí pequeños fallos. Bueno, aquí están los visitantes. Estos fallos se pueden corregir, como os he enseñado. Podemos tocar la altura de los puntos de la carretera. Estoy haciendo un tutorial y no voy a ponerme detalle por detalle, porque eso os corresponde a vosotros. La iluminación es correcta. Mira, si hago así, le quito el reshade y se ve mucho más natural con el plugin del sol. Y acabo de crear mi propio circuito de rally, aunque podía haber puesto más terreno, en verdad, porque se ve no se ven montañas al fondo y eso le quita realismo. Pero bueno, veis, aquí hay otro fallo, que esto ya os digo, lo podemos solucionar como he solucionado el primer fallo que os he enseñado a solucionar. Ojo con esto. Y ya estamos llegando a la meta. Ahí está, llegamos a la meta y nos tiramos al vacío. Ya para acabar, no quiero dejaros con esto en el cuerpo. El tema de las carreteras pochas. Y aquí en Edit Road tenemos unas opciones. Error tolerance. Y si lo bajamos, va mejorando la cosa. El Minimum Step Meters también va mejorando si se lo subimos. ¿Veis? Se lo he subido al tope y nos ha arreglado esto de aquí. Pero ¿qué pasa? Que en realidad si nos ponemos realistas, esta subida no es real. No es para nada real. Entonces yo recomiendo, por ejemplo, que esta la bajemos un poquito. Vamos a darle a regenerar. Si nos deja bajar. Esta también la bajamos un poquito. Ahí, regenerar. Y vamos suavizando pues lo que serían las subidas. O crear más puntos, porque me he quedado un poco corto de puntos. Vamos a darle a regenerar. Y ya está. Ahora estaría un poco más mejor hecho. ¿Veis? Aquí hemos arreglado sobre todo esta cosa de aquí. Y ya está, no me quiero enrollar más. Quería deciros eso por la gente que tenéis fallos y todo esto. Pues joder, ayudaros en este aspecto, ¿vale? Un besazo enorme si os quiere. Gracias por todo el apoyo que me estáis dando con estos vídeos. Y nos vemos en los siguientes. Hasta la próxima.